brevísimo una presentación a Ramón, antes de que comience la conferencia La esperanza interroga a la memoria. Ramón Cabrera es doctor en Ciencias Pedagógicas en Arte en el Instituto de Investigaciones Científicas de la Educación Artística en Moscú. Es licenciado de Historia del Arte por la Universidad de La Habana, Cuba. Miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Miembro de la sección de Teoría y Crítica de la Unión Nacional de Escritores de Cuba. Profesor asociado a la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Miembro honorífico del Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte. Muchas gracias, Ramón, por estar aquí con nosotros y te damos la palabra. Bien, muchas gracias. Especial a Salomón y gracias a todos los que estén ahora en este momento conectados, pues compartiendo estas ideas que les voy a ofrecer. El título de lo que les voy a compartir es precisamente la esperanza interroga a la memoria, porque nuestra historia y nuestra memoria es una historia y una memoria por construir. Es decir, es una historia y una memoria que podemos denominar todavía como sesgada, fragmentada, con algunas figuras, con lagunas, no recorre todos los países latinoamericanos. De ahí que un poco lo que yo les voy a compartir es un poco también una invitación a colaborar juntos, a indagar juntos, a pesquisar juntos, ¿verdad? Para poder construir algo mucho más completo y que represente en realidad nuestra memoria. Una memoria que además se construye a diario. Es decir, la historia también se escribe en el momento presente. Eso significa que también, como parte de esa memoria, está el registro de lo que hacemos a diario, cada uno de nosotros en nuestra aula, y al compartir precisamente esas experiencias. Cuando vemos los textos publicados de historia de la educación artística, estos textos son textos que historian esto desde Europa o historian esto desde Estados Unidos, y tal parece que esas historias son historias universales, pero en esas historias nunca estamos presentes. Y esa es una de las primeras cosas también que existe como reto. Es decir, necesitamos conocernos, necesitamos conocer quiénes fuimos, cómo fuimos, ¿verdad? Para saber con más certeza cómo somos. Yo diría que esto que les voy a compartir lo voy a comenzar a dibujar. Lo voy a comenzar a dibujar desde los primeros años del pasado siglo. Es decir, esta es una historia que tal vez comienza aguijoneada por dos palabras que se convierten en palabras clave o conceptos clave. La palabra naturaleza y la palabra intuición. Y esta palabra naturaleza y esta palabra intuición va a estar relacionada con determinadas figuras. En Buenos Aires, por ejemplo, con el pintor impresionista Martín Malarro. Puedes poner, Laura, alguna imagen de Malarro y su pintura. Está Malarro, está la figura de Martín Malarro, de un programa que redacta Martín Malarro en 1905, que es un programa de dibujo intuitivo, signado por el concepto de dibujo intuitivo. Ahí vemos en pantalla una de las pinturas de Malarro. El hecho de ser pintor impresionista, de ser pintor paisajista, pues lo relaciona con este concepto de naturaleza y con este concepto incluso de ver la naturaleza desde la intuición, desde una mirada primera, con el hecho natural.
eso que está en Malarro, que está en el texto de Malarro, un texto que él escribe en 1911, el dibujo en la escuela primaria, va a estar resonando de igual modo en otros países latinoamericanos. Desde el propio 1905, cuando él escribe este programa de dibujo, Arturo Montori en Cuba también señala la importancia de la intuición. Y comienzan a hablar ambos de el dibujo que ya no es el dibujo de copia, que no es el dibujo de imitación, sino comienzan a hablar del dibujo libre. Eso también tiene una gran significación. Incluso hay imágenes que acompañan, hay otras imágenes que acompañan, además de las pinturas. Hay dos pinturas que quería mostrarles, esta es una de ellas, hay otra más. Y existen también unos dibujos realizados por escolares de esta época, es decir, de inicio del pasado siglo, que son dibujos que se realizaban precisamente a partir de la copia del natural. Es decir, a partir de tener como modelo elementos de la naturaleza. De Malarro, y ahora van a ver estos dibujos a los cuales le hice referencia, ¿verdad? El dibujo de hoja, sigue, es decir, son dibujos que ilustran este tipo de ejercicios que se hacían, ¿no? Bueno, la imagen sale ahí, mira. Esto que se da, y esta relación que yo establezco, Buenos Aires, Cuba, Buenos Aires, La Habana, resulta que también se va a dar en Chile, en Santiago de Chile. Cuando lees la historia de un área marginal de Luis Hernán Errázuriz va a hablar también del valor que tiene Martín Malarro y la influencia de Martín Malarro en los programas de dibujo de la época en Chile. Simultáneamente a esto, resonando casi que en estos mismos años, Alfredo Ramos Martínez, el mexicano, funda las escuelas de pintura al aire libre. Y estas escuelas de pintura al aire libre, van a ser escuelas de pintura donde se va a sentir y hacer sentir aquellas ideas que tenía Malarro. Es decir, Malarro en el dibujo en la escuela primaria dice, el dibujo no es para el niño ni un arte ni una ciencia. Dice, presentándosenos en cambio como un medio natural. Recalco eso, un medio natural de inscribir, dice, intuitivamente lo que ve, lo que desea o lo que recuerda. Es decir, lo que ve, el componente perceptivo, lo que desea, el componente volitivo, lo que recuerda, la memoria. Fíjense cómo ya incluso el acercamiento que se hace a lo que es el dibujo y el dibujo infantil sigue ya determinadas penetraciones en el campo de la psicología. Cosas que no existían en los programas tradicionales oficiales de aquel momento de la época. En el caso de las escuelas de pintura al aire libre, pues vamos a ver esto mismo. Vamos a ver este mismo espíritu. Incluso una de las primeras escuelas de pintura al aire libre va a recibir el nombre de Barbizon. Precisamente un poco por el referente europeo del movimiento paisajístico. Y las obras de Ramos Martínez, vamos a ver, esta es, por ejemplo, la imagen de unos alumnos de la Escuela de Pintura al Aire Libre, que eran escuelas no oficiales, ¿verdad? Donde se transmitía este conocer a través de medios intuitivos. Y Ramos Martínez va a practicar una producción visual muy estrechamente ligada a la visión nacionalista, al rescate de las tradiciones de los pueblos originarios
Es en ese momento que en el discurso Vasconcelos habla precisamente de la raza cósmica para referirse a estos pueblos originarios. Y estas imágenes son imágenes precisamente que tienen, que pulsan, son imágenes que pulsan ese... pon otra más, hay otra imagen más de la vendedora de Teotihuacana. Sí. Fíjense cómo estos son resonadores de época, que a veces incluso la relación que existía entre unos y otros no era tan directa. En el caso de Malarro sí lo fue con Chile y con Argentina. En el caso de Ramos Martínez es la coincidencia, una coincidencia epocal que tiene que ver precisamente con los ideologemas de cambio que se daban en aquel momento. Como un elemento que nos lleva a ver esto desde otra dimensión y también más o menos en época está la experiencia de Adolfo Bess Maugar, un pintor. Bess Maugar va a publicar, incluso hay un retrato de Bess Maugar, un retrato de Diego Rivera a Bess Maugar. Este es un retrato de Diego Rivera a Bess Maugar. Y Bess Maugar va a escribir un libro. Bess Maugar va a escribir un libro de un método de tradición, de surgimiento y evolución del arte mexicano, que va a ser un poco que está la portada del libro, Lau, que va a ser un poco como que acá está el método tradición, resurgimiento y evolución del arte mexicano. No se lee muy bien entonces este texto dio pie, bueno, ahora mejor. Bueno, este texto dio pie después a lo que él estuvo trabajando como método para un programa de dibujo. Partía básicamente de reconocer la presencia de 7 motivos básicos del diseño de la gráfica de la América antigua, de estos grupos originarios. Y desde estos 7 motivos, él deseaba derivar un modo de construir la figura, de hacer la figuración. A continuación, ahí está, le acompaña también un dibujo infantil a partir de este método, utilizando estos 7 diseños básicos. Este es un dibujo. Este método del dibujo, a Bess Maugar lo hace jefe del Departamento de Educación Artística en la etapa de Vasconcelos, cuando él crea este método de dibujo. Y este es un método que, no obstante, va a intentar conciliar 2 cosas un poco como que contradictorias, ¿no? Porque si por un lado estaba la búsqueda precisamente de lo infantil y la fe en esa espontaneidad natural del niño, por el otro lado, el partir de esta especie de obedecimiento riguroso a estas fórmulas visuales preestablecidas se constituían en una contradicción, ¿no? La contradicción entre la espontaneidad por un lado y la rigurosidad en el empleo de estas fórmulas visuales preestablecidas. Esto va a ser criticado y va a ser criticado muy especialmente por Víctor M. Reyes. Víctor M. Reyes va a criticar esto de Bess Maugar
Y lo va a criticar precisamente por estas cosas, ¿no? Va a señalar como elemento crítico estas cosas. Por ejemplo, ¿qué va a decir Víctor en este caso? ¿Qué va a decir Víctor en este caso de Yves Maugar? Quiero leerle precisamente lo que dice, ¿no? Lo que va a decir Víctor de Yves Maugar. Dice el propio Víctor M. Reyes, dice estos 7 elementos decorativos que desgajaba de la cultura plástica de la antigüedad mexicana, que fundamentaban el método, de eso dice el propio Víctor, dice, nunca pudieron ni pueden servir como base de la expresión sincera y espontánea de los niños, que no comienzan por la decoración, porque nada tienen que decorar, sino dibujando sus monigotes que representan un lenguaje o medio de expresión gráfica. Por esto, la buena intención patriótica del autor del método se estrelló ante el desconocimiento de la psicología del dibujo infantil. Es decir, la crítica que le hace Víctor M. Reyes y la importancia de Víctor M. Reyes para esta memoria es que Víctor M. Reyes ya entra de lleno, de plano, en conciliar el entendimiento de la gráfica infantil desde una dimensión también psicológica y psicoeducativa. Cosa que Yves Maugar, desde una visión únicamente artística, no había logrado tener en cuenta. Aunque en los inicios ya desde Martín Malarro se dibujaba, en el caso de Martín Malarro, ¿verdad?, la voluntad de un artista que intentaba penetrar en la dimensión psicológica de la gráfica infantil. El texto de Víctor M. Reyes es un texto extraordinariamente aleccionador, y una de las cosas que siempre más me ha asombrado, que cuando yo he hablado del texto de Reyes en México, pues se le conoce poco. No obstante ser Víctor M. Reyes no solamente un educador, sino también fue un crítico de arte importante, fue un historiador y teórico importante. El libro de Víctor M. Reyes, Pedagogía, está muy dañado. Este libro es mío, está muy dañado porque el papel es un papel muy vasto y se ha quemado. Es una publicación de la Secretaría de Educación Pública de 1943, con ilustraciones de niños mexicanos. Y este libro tuvo un prologuista de lujo, un prologuista excepcional, que fue Gesualdo, el uruguayo Gesualdo. Y en el prólogo del libro, Gesualdo nos dice que con Reyes no existió más que una seguridad, como de viejo conocido, quizá de habernos encontrado entre sueños muchas veces, deambulando entre los ciegos, con los secretos del alma infantil en nuestros brazos. Y dice, historia, psicología y práctica metodológica son el resumen de este honesto libro. Fíjense cómo dice, historia, psicología y práctica metodológica, porque este libro además data de los congresos de la enseñanza del dibujo, en los cuales participó Víctor M. Reyes en su momento, en varios de estos congresos, y él lo reseña en este texto. Cosa que después veremos y leeremos en la polaca Irena Bodnar, que es el texto que comúnmente conocemos, el de Irena Bodnar. No conocemos a Víctor M. Reyes. Sin embargo, es importante conocer a Víctor M. Reyes, entre otras cosas, porque Víctor M. Reyes, va a ser un testimonial de esos congresos. E Irena Bodnar habla de esos congresos a través de documentos y a través de textos, y no como vivencia directa.
Además, el libro Pedagogía del Dibujo va precisamente a atesorar una de las primeras investigaciones sobre el dibujo del niño mexicano. Es decir, el primer estudio de la gráfica del niño mexicano. Y va a intentar sistematizar una metodología en esta materia, por supuesto, desde los rumbos de la época, desde los ideologemas y las ideas de la época. Esto, sin lugar a dudas, va a ser algo que tenemos que reconocerle de gran valor a Víctor M. Reyes. De manera tal que él va a estudiar las características del dibujo infantil, la ejemplaridad, la transparencia, el abatimiento, y cómo estas características están en correspondencia con la edad, y cómo las formas más empleadas de los niños mexicanos en aquel momento, ¿no?, por orden de frecuencia, y él enumeraba, eran la casa, el árbol, la figura humana, la flor, el sol, la bandera, las aves, las nubes, las montañas, y señalaba cuáles eran de preferencia para los niños y cuáles para las niñas. Los juicios que argumenta Reyes, él intenta precisamente datarlo gráficamente a través de la imagen. Y ese es otro valor que tiene también la pedagogía del dibujo. Es decir, el valor que se le confiere a la imagen y a lo que porta la imagen como conocimiento. Simultáneamente a esto, en el Cono Sur van a surgir tres experiencias que son de las que tengo un cierto conocimiento. Imagino que haya muchas más que no están suficientemente datadas, suficientemente conocidas, que son las experiencias de las hermanas Cossettini, las experiencias de Gesualdo, que casi fue coincidente un poco antes que la de las hermanas Cossettini, y la experiencia de Luis F. Iglesias. Son tres experiencias que yo incluyo como experiencias de educación por el arte, y las incluyo como experiencia de educación por el arte por lo que veo en ella, ¿verdad?, de coincidencia. Hay una corriente de singularidad, pero a la vez de simpatía de estas experiencias que se asientan en estas tres figuras o en estas cuatro figuras, reconociendo que las hermanas eran dos, Leticia y Olga, y estas figuras un poco que hacen una cartografía, diría yo, de la disidencia, hacen una cartografía de la incertidumbre, hacen una cartografía de la aventura, es decir, el aprendizaje y la enseñanza como una aventura, como una búsqueda, como una pregunta. Desde ese punto de vista, estas eran experiencias que desde el movimiento de la nueva educación en América, pero por la incidencia que le daban, a las áreas expresivas, a todas las áreas expresivas, se convertían en verdaderas experiencias de educación por el arte. Y por otro lado, en verdaderos detonadores de lo que luego vamos a ver en figuras cimeras como un Paulo Freire, porque esas ideas de una pedagogía sentada en la incertidumbre, en la sorpresa, en la búsqueda, es sin lugar a dudas también algo muy contemporáneo y que podemos relacionar estrechamente con... Podemos poner ya algunas imágenes habían algunas imágenes que se quedaron, que no las llegamos a poner, de pedagogía del dibujo, ¿no? La puedes pasar rápido. Bien. Aquí, es decir, la figura humana, el dibujo de la figura humana, el dibujo de la figura humana de frente. Sí. Y entonces ahora vamos a poner algunas imágenes, por ejemplo, de la Cossettini. Acá vemos precisamente una imagen de Olga. Olga está en el centro, la señalo. Olga es esta. Olga es esta, ¿verdad?
y Leticia está acá, debe estar acá, creo que es esto, si no me fue de la memoria, ¿verdad? Y aquí es el cuerpo de maestros de la escuela Gabriel Carrasco, una escuela que se funda en 1935 que fue una verdadera aventura. Vamos a pasar a una imagen bueno, por ejemplo, del aula, en las aulas. Y por ejemplo, la otra imagen es uno de los cuadernos escolares, porque los cuadernos no existía un cuaderno escolar, sino que el cuaderno escolar lo construía el alumno. Es decir, es una pedagogía verdaderamente de la construcción, es una pedagogía constructiva. Las clases rompían con las clases tradicionales. Y esto es algo que van a tener de común con Gesualdo y que van a tener de común con Luis F. Iglesias. Es decir, aquí se reunían en el aula, pero esta reunión en el aula, alrededor de la maestra, eran el resultado de un proceso que se había iniciado con una excursión. Es decir, se iniciaba la tarea con una excursión fuera de la escuela, con determinadas encomiendas, ¿verdad? Después que se registraba información vivenciada de esa experiencia de la excursión, es que se iba con preguntas a la biblioteca y por último se llegaba al salón de clase. Es decir, el salón de clase iba a ser precisamente el final del proceso y de un proceso de búsqueda y un proceso de construcción. Esto, sin lugar a duda, es extraordinariamente contemporáneo. Es decir, es algo que sigue siendo una cosa totalmente contemporánea. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, ahora alguna de las imágenes de Gesualdo. En Gesualdo se daba otro tanto. En Gesualdo se daba otro tanto. Ahí tenemos a Gesualdo con mirada poética. Hay muchas fotos de Gesualdo. Y entonces, en Gesualdo, la experiencia de Cantero de Riachuelo, un pueblito minero, se da también eso. Estos son los escolares de la escuelita. Se da también eso. Hay otra imagen de los escolares. Acá, el contacto con la naturaleza, la excursión, la salida fuera del aula. Hay un dibujo infantil. Hay un dibujo también que refleja esto mismo. Que refleja esto mismo. Es decir, ese contacto también con la naturaleza y con el hecho natural. Después vamos a ver, y aquí lo mismo, excursión, el maestro con sus alumnos, ¿verdad? Y esas excursiones eran excursiones que cumplían una tarea, una tarea formativa, una tarea educativa, ¿verdad? Después vamos a ver que en el caso de Iglesias, y pasamos a Iglesias ahí rápidamente, en el caso de Luis F. Iglesias, que es una escuelita rural y por tanto una escuelita de muchos grados, es aquí Iglesias, junto con todos sus alumnos, e Iglesias utilizaba a los alumnos mayores y de grados superiores como colaboradores. E Iglesias también utilizaba una cosa que le llamaba cuadernos de pensamiento. Es decir, los niños de Iglesias y de la escuela de Tristán Suárez hacían sus cuadernos de pensamiento, sus cuadernos para pensar. Y esos cuadernos de pensamiento no solamente eran de textos escritos, eran también de dibujos, de imágenes. Es decir, es hasta una comprensión y una utilización contemporánea de lo textual, ¿verdad? Vamos a poner alguna imagen. Acá está Iglesia con todo su alumno, por ejemplo. Esto es, sí, pon esa página. Aquí algunos de los ejemplos de las cosas que aparecían en cuadernos de pensamiento. ¿No ves? Las imágenes y las cosas que decían niños de 9 años, es decir, es un lenguaje propio, es un lenguaje natural de ellos, no es el lenguaje ese
típico de las composiciones escolares, que es un lenguaje falso, impostado, ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá tenía un dedal, hoy le encontré otro y dijo, qué suerte tener 2 dedales. Cosas así, ¿no? Cosas así, que tienen que ver con la cotidianidad, con cosas de la cotidianidad, con detalles en los cuales te retratas o se retrata el niño como un observador perspicaz, ¿verdad? Y esto estaba, y estas cosas formaban parte después de lo que Iglesia y todas estas educadores y educadoras, imágenes como esta, publicaron como antología de sus niños. Es decir, en el caso de Iglesia va a estar Viento de Estrella, ahí está la portada de Viento de Estrella, que es una antología de creaciones infantiles, que es de esta escuela rural de Tristán Suárez, ¿verdad? Pero hasta tal punto estas cosas no son totalmente conocidas, que yo he compartido cursos en los cuales he hablado de esto con educadoras y educadores de los respectivos países y se asombran porque no conocían a estos educadores. Es decir, de ahí la necesidad de conocernos, de ahí la necesidad de que la esperanza interrogue a la memoria. Y esto es algo que vamos a ver también en un español que, motivado por las exposiciones que se hicieron a finales de la década del 20 en Europa, de las escuelas de pintura al aire libre, queda cautivado con estas imágenes y viaja a México. Y este español va a ser Gabriel García Maroto. Y Gabriel García Maroto, y Maroto, ahí está, Maroto, hay una foto de Maroto primero, y Maroto va a crear una cosa que se llama, todo un movimiento que se llama Acción Plástica Popular. Este es un grabado de un niño de Maroto, de la experiencia de Gabriel Maroto, Octavino, de 10 años. Este es un grabado en madera. Y entonces, en el libro de Maroto, el libro de Acción Plástica Popular, incluso hasta el propio nombre parece un nombre muy contemporáneo, eso de Acción Plástica. Acción Plástica Popular va a ser una acción de alfabetización sensible en el campo de lo plástico, en el campo de lo visual, que va a estar estrechamente ligada a todo el movimiento del muralismo, a todo el movimiento de cómo Maroto, que era pintor, veía esto. Es decir, cómo él veía esta acción plástica popular como una integración en lo universal, ¿verdad? De la vida y del arte, y conceptualizaba qué cosa era lo que era el tiempo, el esfuerzo, el crecimiento, una integración activa de la plástica internacional que él veía. Es decir, él no era acción plástica popular, no se enquistaba, sino que se abría al mundo, pero se abría al mundo desde su locus, desde el México. Y entonces veía la significación de mirar y de ver, ¿verdad? Y cómo ese mirar y ver se dirigía, era un conocimiento directo y un conocimiento esencial que era casi como una especie de ecoconocimiento, porque estaba en todo el contexto, en todo el ámbito, donde está el desierto, el agua, es decir, los componentes vitales de la configuración del paisaje. Y esta acción plástica popular la veía también como una relación entre su país de origen, España, y México, bajo este criterio de solidaridad educativa, de diferencias y afinidades, e incluso acción plástica popular como una intención que tenía desde México como para diseminarse por toda América. Esta experiencia él la siguió también en Cuba. Él estuvo en Cuba e hizo algunas experiencias de acción plástica popular. Es decir, la figura de Maroto, que es una figura poco conocida, es una figura que resultará muy importante y que deberíamos tener en cuenta
en esta historia. Maroto en determinado momento en su propio libro va a decir libertad, disciplina, intervención, dación total por este orden. Y después dice, no dejemos al niño solo y al aire libre, entregado anárquicamente a la anarquía disgregadora. Aliémonos a él para servirle con eficacia en lo más esencial y suyo. Y estas son cosas que parecen que fueron escritas antes de Educación por el Arte de Herbert Reed. Es decir, son cosas importantes. Son cosas importantes que debemos tener en consideración, que debemos tener en cuenta. En todas estas experiencias vamos entonces a ver, incluido la propia experiencia de Maroto, el valor que tiene la expresión, el valor que tiene la expresión vista como desde una dimensión orgánica, como una cualidad totalizadora, como una cualidad extensiva y que es propia de todo ser humano, que va a ser como una especie de antesala del conocimiento, como una manifestación del interés cognitivo, y que va a ser un instrumento para alcanzar conocimiento y no circunscrito únicamente a lo estético, ¿verdad? Estos son valores innegables. Estos son valores innegables y valores que al reconocerlo de este modo y al reconocerlo que se construyen desde una visión pedagógica de tanteo experimental, es decir, una visión pedagógica de búsqueda, vuelvo a decir, de pedagogía de la incertidumbre, hay una especie de ruptura con la escuela como ambiente artificial, hay una especie de ruptura con el aula como precepto centrado, y ver la escuela más como espacio expandido de la escuela hacia afuera, y la dimensión del arte como una especie de alerta sensible, donde el arte es precisamente una situación de encuentro con conocimientos que se convierten en conocimientos encarnados. Esto que vemos acá, décadas después va a verse también bien reflejado en una figura como la cubana Rafaela Chacón Nardi, a la cual quiero hacer ahora referencia. Rafaela va a realizar estudios de periodismo y va a realizar estudios de pedagogía. Aquí está Rafaela, Rafaela de joven, era una mujer muy atractiva, era poeta, era escritora, y desde su sensibilidad de poeta es que accede a su mirada a la pedagogía, es decir, mira la pedagogía desde la mirada sensible de la creación y del creador, ¿verdad? En la década del 70, Rafaela va a crear un grupo, se llama el Grupo de Expresión Creadora. Va a ser un grupo con el cual ella va a trabajar con niños y preadolescentes en actividades alternativas a la escuela, no eran actividades formalizadas por la escuela, y este grupo de expresión creadora infantil va a tener una larga trascendencia en Cuba, más de 25 años de trabajo con ese grupo, más de 20.000 dibujos infantiles acopiados, y en esos dibujos infantiles Rafaela va precisamente, podemos ir pasando algunos de los dibujos, Laura, en esos dibujos infantiles vamos a ver cómo los niños, en sus dibujos infantiles, este fue un libro que ella publicó a inicios de los 70, porque ella en aquella época fue mi jefa, fue la primera jefa que yo tuve en el Ministerio de Educación, Rafaela Chacón Nardi, por suerte, tuve de jefa a una poeta. Y entonces este libro de expresión plástica infantil fue un libro donde ella intentaba, en el texto de expresión plástica infantil, precisamente comenzaba argumentando una cosa muy importante, y era que ella decía, como aclaración central, una aclaración que a mí realmente siempre me ha gustado, dice, ¿por qué expresión plástica infantil y no arte infantil?
se preguntaba ella. Y decía, el reconocimiento de la naturaleza orgánica y general de la expresión en la vida infantil, por un lado, pero por otro, el reconocimiento también de las diferencias sustantivas de intencionalidad entre ambas. Entre lo que hace el niño con su grafismo, que además no es solamente grafismo, porque en realidad como estudian contemporáneamente otros autores, en el grafismo infantil hay una especie de totalidad expresiva, porque el niño según dibuja, canta, juega con el dibujo, escenifica cosas, es decir, ahí están reunidas todas las áreas expresivas. En el dibujo infantil y en la acción de dibujar están reunidas todas las áreas expresivas. Es decir, después queda como testimonio el dibujo, pero el dibujo ese fue el resultado de un proceso. Y ahí vale tanto lo que queda como dibujo infantil como lo que se vivió como proceso, como lo que vivió el niño como proceso. Y por otro lado, estos dibujos infantiles reflejan también la época en que vivían esos niños. La Cuba de esos años. La Cuba de los cañeros, la Cuba de los constructores, la de la presencia del cosmonauta, es decir, son dibujos infantiles que tienen época. No son dibujos infantiles que se hayan quedado separados de su tiempo, sino por el contrario, son dibujos infantiles de su tiempo. Y cada uno dando una imagen distinta. Al final incluso la calidad de tales dibujos era tal que hubo una emisión de sello a partir de buena parte de esos dibujos infantiles. Ahí al final, ahí está, estos sellos, de estos dibujos infantiles, de aquellos años. ¿Ok? ¿Sí? Y por último quería entonces hablarles muy resumidamente de una experiencia más contemporánea. Es decir, ya estamos en una experiencia que se hace en pleno siglo XXI y que realiza un joven artista, maestro, en un liceo alemán. Y pongo este ejemplo, que fue un ejemplo que llevé también a la conferencia mundial de educación artística que se hizo en Seúl años atrás, hace unos cuantos años atrás, porque precisamente siempre tenemos la imagen del europeo que nos da lecciones, pero yo quise también llevar esta otra imagen, ¿no? De un artista joven cubano en un liceo alemán, y de cómo este taller de arte y experiencia, vamos a ir poniendo imágenes del taller de arte y experiencia. Y traigo a colación esto para también tener en cuenta que la historia se está escribiendo ahora. Es decir, en la contemporaneidad también, en nuestras clases, en nuestras aulas, estamos contribuyendo a hacer memoria. Y es importante conservar eso, difundir eso. Ruslan lo que hizo fue, en el liceo alemán, primero hacer una convocatoria abierta de quienes querían participar. Hicieron un estudio de la ciudad y entonces hicieron equipo. Él primero aplicó un sociograma y a partir de lo que les daba el sociograma, es decir, aquellos que tenían una mayor empatía, hacían equipo y entonces fueron estudiando zonas de la ciudad. Fueron estudiando zonas de la ciudad a ver de qué modo en esas zonas de la ciudad ellos hacían una intervención. Es decir, una presencia inusual, una presencia sorpresiva en determinadas zonas de la ciudad. Y así lo hacían en un parque, y así lo hacían en una zona peatonal. Esta imagen, por ejemplo, es del equipo de fútbol. A ver, la anterior, todavía no pasa. Esta es la imagen del equipo de fútbol. El equipo de fútbol propuso convertirse en transvesti y vivir un tiempo de transvesti en determinadas zonas muy céntricas de la ciudad. Entonces, la contradicción esta de que fuera el equipo de fútbol, de que incluso las muchachas ayudaran a maquillarle, a prestarle sus vestimentas, el hecho de estar en el cuerpo del otro, de vivir el cuerpo del otro,
de vivir la experiencia de, a ver acá, donde aparecen todos, y aparece el propio Ruslan transvestido, acá, mira, este es Ruslan transvestido, ¿no? Todos, le decían cosas, se metían con ellos, los agredían de palabras, ¿verdad? Y entonces vivían otra experiencia, ¿verdad? O el grupo que, por ejemplo, estaba dormido en el jardín a la entrada de un hospital y que incluso suscitaba la duda de los pacientes que le preguntaban. Todo esto hizo que ellos tuvieran una idea totalmente novedosa de su ciudad. Es decir, vivieron su ciudad como nunca. La conocieron como nunca, desde un rostro totalmente inusual y desconocido para ellos. Al final, pon ahí las imágenes final, al final hicieron esto, perdón, no, esos son los momentos en que él está interactuando, el profesor está interactuando. Hicieron una presentación final. Y esta presentación final fue hasta tal punto, vuelvo ahí, no quites esa imagen. Esta presentación final fue hasta tal punto exitosa que casi que el liceo en pleno le pidió al director del liceo que por qué no se vivían experiencias de esa naturaleza o talleres para conocer sus contextos de esta naturaleza. Cuando Ruslan hizo aquello y después que lo realizó y que lo compartimos, yo le dije, Ruslan, eso que hiciste es una experiencia de educación por el arte. Y esto que lo estoy compartiendo de este modo para ver de qué modo incluso esta historia a veces es una historia que se escribe sin todavía darle nombre. Y sin embargo, lo tiene. Y sin embargo lo tiene. Bueno, esto es lo que quería muy rápidamente y muy cegadamente compartir. Aquí yo creo que lo interesante, aparte de que existan o no existan preguntas, es de que se mueva la reflexión. Esto que yo he expuesto no es más que un esbozo totalmente sesgado y totalmente fragmentado. No incluyen experiencias brasileñas que sin lugar a duda habría que incluir, pero que por el conocimiento y por las indagaciones que los propios brasileños han hecho de ella, creo que les dejo la palabra a los educadores brasileños, ¿no? Aunque en una visión más totalizadora tendríamos que incluirlo. Es interesante, y fíjense, es otra cosa que tal vez se me quedó en el tintero, es interesante que una figura como Ana Mae Barbosa, cuando comienza a hacer sus investigaciones son de corte histórico. Y sus investigaciones son de corte histórico en Brasil. Porque, por supuesto, para poder construir algo, tenemos que saber qué sucedió antes. Cuando se fundó la Facultad de Educación Artística en La Habana, cuando se creó la Fundación de Educación Artística en La Habana, los primeros trabajos que se hicieron eran con los alumnos, los primeros egresados, los trabajos que se hacían eran trabajos de corte histórico, porque se sabía de la existencia de determinadas figuras, pero no de su resonancia y de realidad cuál había sido su alcance. Había que hacer eso, había que construir esa historia, Y eso es todavía un reto, por eso es que la esperanza interroga a la memoria. Muy bien, muchas gracias, Ramón.